Muy buenos días, estimadísimas señoritas, señores estudiantes. Me da muchísimo gusto realmente volverlos a saludar en esta nueva jornada de trabajo. Para mí siempre es un verdadero gusto y un honor trabajar con ustedes, aún sabiendo que trabajo con un grupo de seres humanos, hombres y mujeres, a los cuales tengo la posibilidad, primero, de contribuir a la formación académica, profesional, como futuros ingenieros e ingenieras forestales, pero sobre todo tratando de ver si puedo contribuir también a moldearlos como personas, como seres humanos, para que podamos ser lo que yo siempre digo, ser personas extraordinarias, personas realmente que tengamos la capacidad de podernos motivar, de podernos emocionar, pero sobre todo de tratar de ser buenas personas, de ser buenos seres humanos, y yo creo que eso va de la mano de ser un buen ingeniero e ingeniera forestal, ¿no? Me voy a permitir entonces registrar lista, por lo cual les pido por favor que en el momento que lo nombre a cada cual me hacen la fineza de enviar, de prender por favor sus camaritas, ¿no? Señoritas y señores, Abad Mónica, ¿cómo está, mis Buenos días, ingeniero presente. Qué gusto saludarla. Bienvenida. Arias Cristina. Arias Inge, Cristina. buenos días, Cristina, presente. qué gusto saludarla. Muy buenos días. Bienvenida. Atienzi Doris. Atienzi Doris. Mi estimada Doris, muy buenos días. Bienvenida. Qué gusto saludarla. Burneo Luis. Inge, buenos días. ¿Cómo está, mi estimado Luis? Buenos días. Bienvenido. Qué gusto saludarlo. Cabrera Isaac. Cabrera Isaac. Buenos días, ingeniero. ¿Cómo está, mi estimado Isaac? Muy buenos días. Bienvenido. Qué gusto saludarlo. Cabrera David. Buenos días, ingeniero. ¿Cómo está, mi estimado David? Muy buenos días. Bienvenido. Campos Marisol. Buenos días, presente. Campos, ¿cómo está, mi estimada Marisol? Muy buenos días. Bienvenida. Qué gusto saludarla. Campo Verde Dalton. Campo Verde Dalton. ¿Cómo está, mi estimado? Ingeniero, buenos días. Bienvenido. Castillo Katy. Castillo Katy. Buenos días, ingeniero presente. Katy, muy buenos días. Qué gusto saludarla. Bienvenido. Celi Lady. Buenos días, ingeniero presente. Qué gusto saludarla, bienvenida también. Espinosa Leslie. Buenos días, ingeniero presente. ¿Cómo está, mi estimada Leslie? Muy buenos días, bienvenida. Espinosa Evelyn. Espinosa Evelyn. Buenos días, ingeniero. ¿Cómo está, mi estimada Evelyn? Muy buenos días, bienvenida, qué gusto saludarla. González Blanca. González Blanca. Buenos días, Inge, presente. Muy buenos días, bienvenida, qué gusto saludarla. Guamán Alonso. Guamán Alonso. Presente, ingeniero, buenos días. Alonso, qué gusto saludarlo, buenos días, bienvenido. Guamán Marco. Buenos días, ingeniero, presente. Marco, muy buenos días, bienvenido. Herrera Greimi. Herrera Greimi. Buenos días, ingeniero. Bienvenida, qué gusto saludarla. Jaramillo Yuri. Jaramillo Yuri. Buenos días, ingeniero, presente. Muy buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Jiménez José. Jiménez. Buenos días, ingeniero, presente. José, qué gusto saludarlo, buenos días, bienvenido. Orellana Noé. Orellana Noé. Orellana Noé. Presente, ingeniero. Buenos días. Noé? Muy buenos días, bienvenido. Qué gusto saludarlo. Orellana Jessica. Jessica. Buenos días, ingeniero. Presente. Gusto saludarla, bienvenida. Quesada Jefferson. Quesada Jefferson. Quesada Jefferson. Quesada Jefferson. Bueno. Riategui César. Riategui Presente, César. ingeniero. ¿Cómo está, mi estimado César? Muy buenos días, bienvenido. Qué gusto saludarlo. Robalino Allison. Robalino Allison. Mi estimada Presente, Allison. ingeniero, buenos días. Me gusta saludarla, bienvenida. Sánchez Katy. Sánchez Katy. Buenos días, ingeniero. Katy, muy buenos días, bienvenida. Qué gusto saludarla. Tapia Marlon. ¿Cómo está, ingeniero? Buenos días, presente. Marlon, qué gusto saludarlo. Muy buenos días, bienvenido. Vaca Jason. Vaca Jason. Buenos días, ingeniero, presente. Muy buenos días, bienvenido. Verde Soto Tania. Verde Soto Tania. Presente, ingeniero, buenos días. Tania, muy buenos días, bienvenida. Vivanco y Elena. Vivanco y Elena. Buenos días. ¿Cómo está, mi señora Elena? Muy buenos días, felicitaciones. Fue la primera que llegó al aula. Yunga Jackson. Yunga Presente, Jackson. ingeniero. Jackson. Presente. Saludarlo. Buenos días, bienvenido. Zapata Alex. Buenos días, ingeniero. Qué gusto saludarlo. Muy buenos días, bienvenido. Y Chingre William. Chingre William. Presente, ingeniero. Buenos días. William, qué gusto saludarlo. Buenos días. Repito, tal vez llegó Quesada Jefferson. Quesada Jefferson. Sí, ingeniero, buenos días. ¿Cómo está, mi estimado Jefferson? Muy buenos días. Bienvenido. Qué gusto saludarlo. Bien. Una vez más, entonces, les reitero mi más cordial bienvenida en esta nueva actividad académica. Realmente esperemos de que todas las cosas nos funcionen de acuerdo a lo que habíamos planificado, tanto en la parte académica como también en la parte personal, ¿no? Después de haber pasado este feriado, espero que hayan disfrutado en familia, que hayan tenido la posibilidad de estar de los seres humanos que uno más quiere, que más estima, que más cariño les tiene, y no se olviden lo que yo siempre digo de
tratar de expresar lo que uno siente, ¿no? Hay una frase que dice que el amor no puede prescindir de las palabras, es decir, lo que no se nomencla no existe. Y a veces uno se imagina que la otra persona sabe que usted la quiere, que usted le aprecia. Es importante realmente expresarlo. Y hoy más que nunca que estamos en esta nueva realidad, yo creo que debería de alguna manera calar hondo esta situación por la que estamos atravesando. Debe ser una cuestión vista desde la perspectiva positiva para poder crecer como personas, para poder crecer como seres humanos, ¿no? Muy bien, vamos a revisar entonces la planificación académica de la asignatura. Primero quiero recomendarle, estimadísimas señoritas, señores estudiantes, ustedes están en noveno ciclo, ¿verdad? Ustedes ya no son ningunos neófitos, ustedes ya no son ningunos novatos en la universidad ni en la carrera. Por lo tanto, ya tienen una gran experiencia, tienen un gran bagaje de conocimientos, tienen conocimiento de lo que es la universidad. Sin embargo, todavía créanme que es inaudito que a estas alturas hayan estudiantes que no puedan presentar las tareas. Entonces, por favor, recuerden que la plataforma informática tiene una fecha de apertura y una fecha de cierre. Entonces, siempre estemos revisando. Incluso yo en este semestre me di el lujo de ponerles debajito en cada asignatura, en cada tarea, perdón, de las asignaturas, cuándo tienen que presentar la tarea, cuándo tienen que presentar los foros. Entonces, yo les ruego, por favor, créanme que yo no quisiera que nadie se perjudique, porque realmente aquí no estamos para perjudicar absolutamente a nadie. Además, yo considero que los estudiantes son la piedra angular, son el elemento consustancial en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, realmente yo sí quisiera que en ese aspecto le pongan un poco más de atención al asunto de las asignaturas, ¿no? No se olviden aquella frase que habíamos empezado la clase indicando de que Henry Ford dijo que calidad es hacer lo correcto cuando nadie nos ve. Lamentablemente, pues ustedes saben que en esta situación virtual en la que nos encontramos, no nos podemos ver face to face, en vivo, ¿no? En directo. Sin embargo, pues ya es responsabilidad de cada cual asumir sus actos, asumir realmente lo que tiene previsto para poderse formar como un buen ingeniero, una buena ingeniera forestal. Entonces, por favor, siempre estemos revisando, por favor, la página. Para la próxima semana, ¿qué tenemos? Tenemos la exposición de la práctica número 1 y ya se viene también el análisis del siguiente documento, ¿no? Entonces, por favor, siempre estemos pendientes de aquello. El día de hoy, entonces, vamos a realizar la exposición del tema número 1 del documento guía, que lo hemos ido dividiendo en diferentes subtemas. ¿Con qué finalidad lo hago, verán? Para mí sería muy sencillo mandarles que analice cada uno un tema, pero yo conozco también y sé de la gran cantidad de trabajos que ustedes como estudiantes tienen que cumplir, no solo en mi asignatura, sino en todas las asignaturas, y tienen que cumplir trabajos realmente bastante grandes, ¿no? Con tiempos muy relativamente cortos algunos. En mi caso siempre estamos dando con tiempos relativamente largos, pero me estoy dando cuenta que algunos definitivamente no quieren hacer las cosas bien. Tengo una exposición, creo que hay 6 láminas, creo que hay 7 láminas, y el grupo creo que son de 5 o 6. Entonces, ¿qué voy a exponer? Entonces, no puede ser, no puede. A estas alturas de ustedes, de un estudiante de noveno ciclo, yo debería tener la mayor cantidad de láminas para irme ejercitando en lo que va a ser la exposición de mi trabajo de investigación de tesis, ¿verdad? Ustedes están abocados a que tienen que presentar el proyecto de investigación. Y qué mejor espacio, qué mejor oportunidad de estas que tenemos en las clases para poder exponer, para explayarme, para lucirme. Pero algunos veo que tienen prácticamente, creo que no les va a alcanzar ni a una lámina. Entonces, eso hay que tomar en cuenta, ¿verdad? Que todo esto es calificado. Ustedes saben que yo todo, como les dije en el encuadre, absolutamente todo califico, y al final ustedes lo único que sacan es el promedio que ustedes mismos les voy entregando, todas las notas yo les voy entregando. La otra recomendación, por favor, no envíen las tareas como borrador. Si envían las tareas como borrador al EVA, generalmente no me llegan a mí, no llegan al docente. Y si no llegan al docente, no hay ni cómo revisarlas, ni cómo calificarlas. Y por lo tanto, pues lamentablemente a mí no me gusta, pero se van a quedar sin nota algunos. Entonces, tratemos de hacer aquello. La otra cuestión, bueno, ahora sí ya veo que todos ya tienen su imagen en el perfil. Esa es una obligación que tenemos todos como estudiantes, ¿no? Fíjense, es muy complicado, verán, calificar. Imagínense, ahí me llegan, yo tengo 5 asignaturas, me están llegando, créanmelo, a cada momento tareas de las diferentes asignaturas, y algunos si no me ponen la foto ni siquiera lo identifico, ¿no? Ya ves cuando se revisan los foros, que en los foros generalmente vienen todos de una sola, y no como en otras tareas que al que se va calificando se va eliminando, siguen ahí. Entonces, por eso es la recomendación que les hago de que siempre estemos incluyendo, por favor, su fotografía para poder revisar sus trabajos, ¿no? Para poder revisar sus trabajos. ¿Cómo vamos a hacer la exposición el día de hoy? Cada grupo va a disponer de un tiempo de 10 minutos para hacer la exposición del tema que le correspondió analizar, ¿no? Entonces, vamos a encender las camaritas. En el momento que les toque a cada grupo, vamos a encender las camaritas para poder hacer la presentación. Por favor, sin leer.
sin leer, utilizando la lámina como referencia. Ustedes ya están en un 9º ciclo, así que ustedes deben ser los más interesados que el mismo docente, en este caso mi persona, en tratar de hacer una exposición de carácter magistral. Yo siempre digo que nada es perfecto, todo es perfectible, pero la perfección se va consiguiendo justamente en la ejercitación, en la experiencia que uno va adquiriendo. Entonces, por favor, sin leer, utilizando la lámina como referencia, y en el espacio de 10 minutos, con la cámara encendida, ¿verdad? Con la cámara encendida. Por favor, quiero a alguien que me ayude controlando el tiempo, ¿no? Controlando el tiempo para cuando le falten 3 minutos y le resta 3 minutos, y cuando el tiempo ha terminado, su tiempo ha terminado, pero en alta voz, de tal manera entonces que llegue el tiempo y inmediatamente pasamos al siguiente grupo para la exposición al azar. ¿Quién me podría ayudar, por favor, con el control del tiempo? ¿Quién podría ser, por favor? Dije, yo le ayudo con controlar el tiempo. Lady entonces me va a ayudar a controlar el tiempo. Y cuando Lady exponga, ¿quién le puede coger la mano en cambio a ella? A ver, ¿algún otro compañero o compañera? Yo, Inge. Ya, entonces Mónica. Por favor, ¿no son del mismo grupo Mónica y Lady? No, Inge. Ah, ya, perfecto. Entonces, Lady y Mónica, cuando les falte 3 minutos, les resta 3 minutos en voz fuerte para que escuchen. Y cuando su tiempo ha terminado, inmediatamente empezamos con el siguiente grupo, ¿no? Entonces, de esa manera vamos a trabajar. Hay 2 compañeros que por diferentes circunstancias, ustedes saben que ahorita estamos en una situación bastante calamitosa en la vida de todos los seres humanos y no pueden estar, ¿no? No por eso van a quedar sin nota. Entonces, la parte que posiblemente les tocaba exponer a ellos, tanto al señor Ordóñez como a la señorita Ulloa, inmediatamente le coge la mano a otro compañero, de tal manera que ni siquiera nos damos cuenta. Y lo que es más, si por A o B circunstancias algún compañero tiene dificultades en hacer la exposición por el asunto de la tecnología, inmediatamente otro compañero le coge la mano, pero no hacemos ni notar. Yo creo que es de fundamental importancia en las condiciones en las que estamos trabajando, generar un espíritu de cuerpo, es decir, un espíritu de solidaridad, llaman en el ejército, de tal manera que todos nos vamos a apoyar, ¿no? Bien, entonces ya está activada la opción entonces de compartir pantalla. No se olviden, entonces la próxima semana la exposición de la práctica número 1. Esa práctica es la base para poder establecer todas las 4 prácticas que vamos a hacer y que vamos a finalizar con la dramatización del conflicto socioambiental. Entonces, por favor, hagamos bien la práctica. Entonces, la próxima semana entonces tenemos la exposición de la práctica. No se olviden cuándo hay que presentar el foro y cuándo hay que presentar la práctica que está ya en la asignatura. Bien, entonces, sin más, por favor, quisiera rogarles a las compañeras y compañeros del grupo número 1 que tengan la bondad entonces de socializar en la pantalla su exposición para inmediatamente entonces empezar con la misma y encendemos entonces la cámara de los compañeros y compañeras entonces que van a hacer la exposición. Tenga la bondad, por favor. Ya está habilitada la opción de compartir pantalla. Ya, Inge, ya le comparto. Ya, perfecto. ¿Quién va a hacer la exposición del grupo 1? ¿Quién va a hacer la presentación, el manejo de las láminas? ¿Quién va a manejar? Yo, Isaac Cabrera. Isaac, ya. En el grupo 2, ¿quién va a manejar las láminas? Grupo 2, ¿quién va a manejar? Grupo 2. Grupo 2, ¿quién va a manejar? Evelyn. Evelyn, ¿cuál de las 2 Evelyns? ¿Espinosa, Evelyn? Sí, Espinosa. Ya, muy bien, Evelyn. Grupo 3, ¿quién va a manejar? Maximicemos, Isaac. Grupo 3. Grupo 3. Yo, ingeniero. ¿Cuál? Pero díganme los nombres, por favor. Noé. Noé, muy bien, Noé. Grupo 4. Grupo 4. Tapia, Marlon. Marlon, muy. Grupo 5. Grupo 5. Grupo 5, por favor. ¿Quién va a manejar la del grupo 5? Ya le avisamos, Inge. Estamos viendo quién tiene mejor internet. Entonces, el que tenga buena señal, ¿no? Por favor, entonces, estoy advirtiendo aquello para que el que presenta las láminas esté en contacto, conectado automáticamente con el que está exponiendo. Muy bien. Yo siempre cuando vamos a iniciar la exposición, no porque sea de carácter virtual, significa que va a ser diferente. Yo siempre digo que cuando una persona expone, generalmente debe ser escuchada por los demás. Y la mejor manera de testimoniar el respeto, el aprecio, el cariño por mi compañera, es escuchando. Esa es la mejor forma realmente de que a uno le puedan testimoniar mi respeto y cariño. A mí no me digan que me respetan si realmente en la práctica hacen otro tipo de cosas. Entonces, por favor, yo les ruego de la manera más respetuosa y comedida. Yo no puedo lamentablemente estarlos controlando. Además, ustedes están en 9º ciclo, ¿no? Entonces, les ruego por favor que pongamos atención, que prestemos atención al tema que van a exponer. Además, siempre que uno expone, está enseñando, ¿verdad? No crean que solo el docente enseña.
Para mí, yo siempre digo que al final yo salgo aprendiendo más de mis estudiantes, ¿no? Y entonces vamos a hacer el día de hoy de la siguiente manera. Vamos a exponer entonces de manera ascendente. ¿Quién empezaría de manera ascendente? Yo, ingeniero. A ver, entonces vamos a empezar con Marisol. ¿Me prende su camarita, Marisol? Por favor, prendemos la camarita, los que van a exponer. Y terminamos entonces con Mónica. A ver, Marisol, ¿estamos listas? Prenda su camarita. Ya. Ya, hable. Entonces, bien. Entonces, en este momento vamos a dar inicio a las exposiciones. Recuerden hacerlas sin leer y tratar de irnos ejercitando para lo que va a constituir la exposición de nuestro trabajo de investigación de tesis previo a optar el título de ingeniero e ingeniera forestal. Entonces, Marisol, por favor, tenga la bondad. Corre tiempo, mi estimada Lady. Buenos días, ingeniero. Buenos días, compañeros. A continuación le vamos a hablar sobre los elementos fundamentales de los conflictos sociales. Perfecto. Siguiente, dígale. Como frase introductoria tenemos que el ser humano construye demasiados muros y no suficientes puentes. En antecedentes generales de los conflictos sociales, tenemos que el conflicto es importante en la vida de las personas y de las sociedades de las cuales formamos parte. Tenemos que es un fenómeno que acompaña todo proceso histórico y del cambio social. Incluso es necesario ya para que exista una buena convivencia y dinámica. Esto ha sido a lo largo de la historia, ya que los pueblos y sus intelectuales siempre han demostrado intereses y expectativas por sus crisis y también por los conflictos que estos han estado. Buena parte también de las instituciones sociales y de las normas también fueron creadas para dar solución de manera pacífica, para de algún modo poder mitigar lo que son los efectos negativos. Cuando los conflictos no han podido evitarse y estos han terminado por destruir lo que son las vidas, también sembrar odio y fracturar sociedades enteras. Continuando con la exposición, tenemos lo que son los sistemas de justicia. En sí, los sistemas de justicia se establecen con una finalidad, que sería de solventar los litigios y conflictos. Los litigios sí son algunos tipos de conflictos también que se dan y se arreglan por medios penales, que pueden generarse entre las personas de una comunidad y a su vez de la sociedad. En ciertas palabras, hacer justicia también se puede hacer reparar daños o garantizar que los derechos de los seres humanos, los individuos o colectivos, sean atendidos. En sí quedan de segundo plano frente a los hechos de que no procesar conflictos, mantenerlos activos o administrar justicia favorece a determinados grupos de interés de poder. Esto quiere decir que no siempre se hace en sí la ley, lo que la ley dice, sino se beneficia un grupo de poder que en sí tiene más desarrollo ahí. Una empresa siempre va a estar sobre la comunidad en sí. Ya. Siguiendo con la exposición, tenemos lo que son los problemas y conflictos. En este caso les hablaré un poco de lo que son los problemas, que aquí nos habla que los problemas se refieren a situaciones dadas que afectan de manera directa o indirecta a las personas, grupos o la propia naturaleza. Esto quiere decir, por ejemplo, cuando existe algún problema socioambiental, donde se ven afectados tanto el ambiente como una comunidad cercana a ellos. Entonces aquí surge un problema. También los problemas, con frecuencia, estos pueden constituirse en potenciales factores y fuentes de muchos de los conflictos sociales, en tanto afectan a los derechos y estos generan perjuicios o daños a las personas o colectivos. Como les mencionaba antes, cuando existe un conflicto socioambiental, por ejemplo, de las mineras que no solo afectan al ambiente, sino también a las personas o las comunidades que se encuentran dentro de ese lugar, y ahí se generan los conflictos. Eso sería. Continúa. Siguiente. Ya. Los conflictos. Un vistazo de manera general, los conflictos son aquellos que reflejan las luchas o disputas por el poder.
y las acciones opuestas que dirigen al cambio de la preservación de las relaciones de poder existentes. Tenemos aquí un concepto, según Kenneth Boulding, que hace mención en que el conflicto es una forma de conducta competitiva entre dos personas o grupos diferentes. Esto ocurre cuando dos o más personas compiten sobre un objeto o recursos limitados percibidos como incompatibles o también determinados realmente incompatibles. Continúa, por favor. Siguiente, por favor, rapidito. A ver. A ver, siguiente, por favor. A ver, ¿a quién le toca? Bueno, no importa, continuamos. En estas definiciones de manera sintética ilustran lo siguiente. Eso, ahí. El conflicto social incluye intereses opuestos entre dos diferentes grupos o colectivos humanos. Estos intereses opuestos son aquellos que deben ser reconocidos y desatar acciones de ambas partes. Podemos determinar que el conflicto es un proceso que surge de las relaciones existentes entre individuos o colectivos y refleja las interacciones anteriores en el contexto que se dieron. No existen conflictos al margen de tales relaciones. Y también el conflicto implica las acciones de una o ambas partes, que de hecho obstaculizan los objetivos de la otra persona o del otro grupo. Así continúa. Ya, cuando nos hacemos mención al concepto del conflicto social, sabemos que existen diferentes intereses o caminos que aparecen de contado como excluyentes o también una situación que es conocida como una interdependencia negativa. Aquí decimos que la persona percibe la exclusión o la contrariedad en el proceso y por ello se ve afectada. Esto se da, digamos, porque las dos partes no están de acuerdo, entonces aquí es lo que existe una exclusión de una de las dos partes o la contrariedad que se da entre los dos. También decimos que los conflictos crean situaciones que en sí no se pueden derivar de la violencia, pero un conflicto y la violencia también cabe recalcar que esto no es lo mismo, en el sentido de que reforzar que la idea en el conflicto es un proceso social dinámico, como ya habíamos visto antes, que el conflicto en sí tiene que estar sí o sí dentro de la sociedad, porque esto es como el conflicto es parte de la convivencia de la sociedad, en la que las dos partes o actores interdependientes perciben sus Compañeros, les intereses quedan y 3 minutos. se contraponen. Siguiente. Ya tenemos que los conflictos siguen un ciclo de vida en el que tienen una fase de inicio hasta que se resuelven. Estos atraviesan varios momentos donde intervienen diferentes factores y los cuales pueden expresarse en conflictos activos o los que se mantienen como conflictos latentes. Una definición de conflicto activo dice que es aquel que se manifiesta por las partes implicadas de maneras públicas, ya sean de forma formal o informales. También un conflicto activo también puede expresarse por terceros quienes denuncian a divergencias existentes. En otro tenemos el conflicto latente. Este es un conflicto social que no está expresado públicamente. Este permanece oculto, silencioso, inactivo. Y a veces se puede observar la concurrencia de los factores contrapuestos y esto es más o menos un conflicto que estaría a punto de estallar. Ya tenemos como frase final, dice que la paz no es ausencia de conflictos, es la capacidad de manejar los conflictos por medio de medios pacíficos. Gracias. Muy bien, chicos, pero ¿cuántos minutos hicieron, Lady? Hija, se hicieron 8:30. Perfecto, muy bien. Muy bien, chicos, felicitaciones, una muy buena exposición. La presentación estaba bastante bien. Por ahí hay que mejorar un poquito el tamaño de la letra, verán. Mientras esté poniendo la presentación el segundo grupo, estoy a hacer algunos comentarios. El tamaño de la letra un poquito más grandecita para poderla ver de manera más legible. Y la otra cuestión, chicos,
tratemos de no leer textualmente, ¿no? Ustedes están en 9º ciclo, ¿verdad? Ustedes ya han pasado por 8 ciclos, ya conocen muchas cosas, ¿no? Han trabajado ya en diferentes actividades de las asignaturas, por lo tanto, entonces, es la oportunidad para uno comenzarse a explayar, ¿verdad? Aprovechen de esta ocasión que nos da la vida, que nos da la universidad, la asignatura en este caso, para poderme ejercitar en la exposición. Yo les digo sinceramente, le hablo con toda honestidad, si yo estuviera en un tribunal de grado de ustedes, yo no los dejo pasar de grado, no los dejo. Yo ahí los padres, señor, vaya, prepárese, cuando sepa bien la exposición, me la viene a exponer. Entonces, aprovechemos de este espacio. Verán que ahí ya no es, pues, qué sé yo, que le van a decir como estudiante, ya ustedes lo tratan ahí casi ya como ingeniero. Entonces, aprovechemos de este espacio. Pongamos la presentación grupo 2. Aprovechemos de este espacio para ejercitarnos usando las láminas, Por eso digo que hay que tratar de hacer unas láminas considerables para poder hacer la exposición y aprovechar de este espacio. Así que realmente les hago esa recomendación. Los felicito, en todo caso han hecho un gran esfuerzo y ustedes saben que nada es perfecto, todo es perfectible. Lo que sí quisiera que en cada presentación se vayan esmerando por tratar primero de retroalimentar lo que les digo y tratando de mejorar. Muy bien, con el mismo respeto, con la misma política que llevamos en la asignatura, entonces vamos a escuchar ahorita la presentación de nuestras queridas compañeras y compañeros, el mismo del grupo número 2, y vamos a empezar en cambio de orden descendente. Así mismo, si algún compañero o compañera tiene problema, por favor, en la transmisión, en la conexión, inmediatamente el que está más cerca o que ya le toca a él, le coge la mano, por favor, ¿sí? De esta manera que no hacemos ni notar dando apariencia de un espíritu de solidaridad, un espíritu de cuerpo, ¿no? Tenga la bondad, por favor, entonces, en orden descendente. Corre tiempo, mi estimada Mónica, porque creo que Lady debes poner hoy. Mónica. Entonces, Mónica, corre tiempo. Tenga la bondad, por favor. Yay. Descendente. Bien, buenos días. Buenos días, compañeros. Vamos a exponer acerca de los elementos fundamentales de los conflictos sociales. Bien, como frase introductoria, no es posible mantener la paz, la fuerza, solo puede lograrse mediante. Esta nos invita a reflexionar que para mantener el orden no debemos acudir a la violencia. Siguiente, por favor. Seguimos, por favor. Estos conflictos nos acompañan ineludiblemente, es decir, evitar. Es por ello que forma parte de los conflictos y parte de las. También es importante recalcar que los pueblos siempre han demostrado intereses por sus conflictos, puestos se pueden alterar notable el curso del éxito. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Sin embargo, cuando estos resultados no son los esperados, se han creado instituciones sociales, sistemas de justicia y normas con fin de solucionar los conflictos de forma pacífica, para así mitigar los negativos que no han podido evitarse. De lo contrario, esto se terminaría dando vidas, sembrando odios entre sociedades enteras. Siguiente, por favor. Siguiente. Ya, siguiendo con la exposición tenemos las fuerzas de represión o del orden. Esto dice que pensamos por evitar las agresiones de violencia y garantizar en sí la seguridad, dado que estas mismas, como el ejército, son las que crean a veces guerras. Estas mismas fuerzas de seguridad, como el ejército, como ya lo había mencionado, dice que han organizado y han promovido las guerras y esto así ha beneficiado a los más vulnerables o débiles. Siguiente, por favor. Dada que la compleja y difícil autonomía e independencia del Estado
tiene frente a los intereses que están en juego en la sociedad. Y esto hace que terminen en sí de sofocar y aniquilar los objetivos de los sistemas de justicia. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Regrésale a las 6. Te saltaste una. A las 6, dice Lady, por favor. La complejidad, hablamos aquí sobre las fuerzas de la presión o del orden. Es decir, la compleja y difícil autonomía e independencia del Estado hace que los intereses de la sociedad se pongan en juego, y por evitar esto se terminaron socavando o aniquilando aquellos objetivos que se crearon en el sistema de justicia, que es para resolver los problemas o conflictos que se den en la sociedad. Perfecto. Siguiente, por favor. Si hablamos de las prácticas de sistemas judiciales, estos devienen básicamente de aplicar de forma mecánica las leyes y reglamentos. Las prácticas de sistemas judiciales derivan hacia técnicas de tergiversas en el sentido de la justicia. De esta manera se hace justicia, se reparan los daños u se reorganizan los derechos de los humanos. Pero como no se ha respetado esto, queda frente al hecho aquellos problemas o conflictos que no se procesan, se mantienen activos o no se dan una resolución. Por otro lado, estos problemas hay que se favorecen en determinados grupos de intereses y los altos grupos de poder. Siguiente, por favor. Ya. Siguiendo con la exposición, hay una diferencia entre problemas y conflictos. Perfecto. Para destacar que los problemas van a afectar de manera tanto directa como indirecta, o positiva como negativamente. Además, nos hablan que estos problemas son situaciones que no son necesariamente en las que haya una reacción de los grupos u organizaciones. Además, también tienen que ver principalmente los problemas con el sistema económico, el modelo de desarrollo, el marco normativo o el orden social. Además, también nos indica que estos pueden constituirse como potenciales factores y fuentes de muchos de los conflictos sociales, y que afecta a los derechos y generan perjuicios o daños a las personas o los colectivos. Siguiente, por favor. El anterior, ya. Nos hablan acerca de los conflictos, definiendo como pequeñas, que se pueden presentar en pequeñas escalas. Esto puede ser a nivel familiar o un poco más general, que es a nivel de la comunidad. Estos conflictos se manifiestan a través de luchas o disputas entre las partes y tienen un tipo de conducta competitiva. Siguiente, por favor. Siguiendo con el enfoque que tiene la diferencia entre problemas y conflicto, nos dice que esto por lo general se da entre dos o más grupos de personas que compiten por un mismo espacio, cuyos intereses son los valores y percepciones por un grado de incompatibilidad entre las partes interesadas. Por lo general, ellos se encuentran compitiendo al mismo tiempo por obtener el mayor espacio o recursos por los que están compitiendo. Compañeros, les queda 3 minutos. 3 minutos, chicos. Siguiente. Ya. En lo que tiene que ver los conflictos, nos dice que caracterizan por incluir intereses opuestos entre grupos de diferentes personas. También nos recalca que es un proceso que surge de relaciones existentes entre individuos
e implica acciones de una o ambas partes que perjudican los objetivos de la otra parte. Ya, siguiente. Bueno, ahora vemos lo que son los conceptos de conflicto social. Siempre el conflicto social va a ser un proceso social que va a ser de manera negativa y va a ser un proceso contradictorio. Siguiente. Siguiente, por favor. Siguiente, creo que se trabó. Sí, se detuvo. A ver, siguiente. Ahí descontémosle un minutito, unos 2 minutitos, contémosle, Mónica, por favor, ¿ya? Ya, Inge, ya por el... Eso, párele ahí para que no se perjudique. Bueno, continuamos con el concepto de conflicto social. Para que sea un conflicto social, se deben presentar diferencias entre dos partes. Esto va a ser siempre un proceso social y dinámico, es decir, cambiante, debido a que de acuerdo a las circunstancias se va a surgir un conflicto. Este conflicto no siempre tiene que llegar a lo que es la etapa de violencia, tiene que ser mitigado antes de surgir a este proceso. Siguiente. Ya, siguiendo con la complejidad del conflicto social, está lo que es determinado por el número de actores que intervienen, ya sea esto por los conflictos dados son demasiado grandes, entonces donde deben intervenir varios actores, como también dada por la diversidad cultural, económica, social y política, y otra es la debilidad institucional para atenderlos. En esto puede ser casos como que existe corrupción en donde el cual no le paran mucho interés a la parte afectada. Siguiente, por favor. Ya, igual los intereses contrapuestos está lo que es la escasez de recursos, necesidades insatisfechas como la interferencia. Esto se da como ser a nivel de conflictos sociales, a nivel de gobierno, cuando no hay recursos que puedan ser atendidos los sectores más vulnerables, entonces en los cuales se puede dar lo que es un conflicto social a nivel nacional. Siguiente, por favor. Ya, aquí tenemos lo que es un conflicto activo y un conflicto latente. En el conflicto activo podemos tener un ejemplo como es ahora que cayó el puente acá en el sector de Zamora, en los encuentros, donde es un conflicto activo, donde hay denuncias públicas puestas de forma formales. Y en un conflicto latente puede ser un ejemplo, problemas como dos finqueros, como ser en el caso por el ganado que cruza al paso del otro vecino, entonces son problemas que permanecen inactivos, no son públicamente puestos a la denuncia. Siguiente. Las violaciones de los derechos humanos de hoy son la causa de los conflictos del mañana. Siguiente. Gracias, esa es toda la exposición. Chicos, felicitaciones, muy bien la exposición, muy bien la presentación. Verán que hacer una exposición gráfica es mucho más complicado, verán. Fíjense que ahí ya no pueden ustedes leer, hay que de alguna manera ya usar la lámina. Así que los felicito, muy buena presentación. Solo por ahí una recomendación, tal vez en el texto de algunas láminas poner mnemotécnicas, ¿no? Es decir, por ejemplo, poner una letrita en rojo para hacer hincapié sobre aquello, pero el resto me parece muy bien. ¿Cuántos minutos hicieron, Mónica? ¿Cuántos minutos hicieron? 10 minutos justo. Perfecto, justito 10 minutos. Muy bien, chicos, los felicito, muy buen trabajo. Miren, hay que diferenciar entonces, como hicieron hincapié los compañeros, pongamos la lámina ya, eso. El siguiente grupo ya está con la lámina. Hay que hacer hincapié entre la diferencia que hay entre el problema y lo que es un conflicto. No necesariamente un conflicto, un problema puede desencadenar en un conflicto. Tomen en cuenta aquello, verán. Y aún más, cualquier problema no puede ser un conflicto socioambiental. Puede ser que un problema llegue hasta convertirse en un conflicto social, pero no necesariamente puede llegar a ser un conflicto socioambiental. Ahora, el conflicto social puede agravarse, puede convertirse en un detonante que afecte ya un recurso. Cuando está afectando a un recurso del ambiente, decimos que es un conflicto socioambiental. Muy bien, vamos entonces a maximizar la presentación. Ha sido con el mismo respeto y consideración. Vamos a escuchar a nuestras compañeras y compañeros. En cambio, el tema que ellos hicieron y van a hacer una exposición de carácter magistral. Verán que magistral viene de maestro, de máster. Entonces, vamos a escuchar entonces a los compañeros y compañeras, así mismo escuchándolos, por favor. Vamos a empezar entonces desde Jessica, y terminamos hasta Marco. En ese orden, entonces, de forma ascendente, vamos a empezar entonces con la presentación de los compañeros. Corre tiempo, Lady. Tengan la bondad, por favor.
Ya. Buenos días, ingeniero. Buenos días, compañeros. A nosotros nos toca exponer sobre problemas y conflictos. Siguiente. Ya, como frase introductoria tenemos que 10% de los conflictos se deben a una diferencia de opinión y 90% a un tono de voz equivocado. Esto nos quiere decir que en mayor parte de los conflictos suceden por la falta de comunicación. Esto ya sea en las comunidades o entre las partes, debido a sus intereses y necesidades que son incompatibles, y al no coincidir se provoca un conflicto, ocasionando o produciendo una reacción negativa entre las personas, desencadenando así o haciendo que el conflicto sea cada vez mayor. Siguiente. Siguiente, por favor. Siguiendo, tenemos una pequeña explicación de lo que son los problemas y los conflictos. Primero, mencionamos que para el caso de los problemas se refiere a situaciones dadas que afectan de manera directa o indirecta, pasiva o negativamente a personas, grupos o a la propia naturaleza. También se menciona que un problema es aquel en donde no necesariamente va a haber reacción por parte de las personas o estas van a ser necesariamente afectadas. Frecuentemente los problemas tienen que ver con el sistema económico, el modelo de desarrollo, el marco normativo, el orden social o también la organización de un territorio. En las imágenes podemos ver, por ejemplo, que existen problemas de contaminación, problemas de sequías, de salud, lo que es el caso, por ejemplo, en el Polo Norte, lo que pasa con los deshielos y lo que están sufriendo los osos polares. Y así se puede enumerar un sinnúmero de problemas que existen. Siguiente, por favor, démosle continuidad. Sí. Habíamos dicho que los problemas con frecuencia pueden constituirse como un detonante para que se convierta en un conflicto social donde prácticamente se pierde la comunicación y muchas de las veces puede terminar en violencia. Dice que los problemas en tanto afectan los derechos y generan perjuicios o daños al colectivo social, pero en sí mismos no pueden ser confundidos o se pueden categorizar como de manera directa o mecánica como un conflicto alguno. Siguiente. Bien, siguiendo con la exposición tenemos lo que son los conflictos. Nos dice que los conflictos de manera general reflejan lo que es la disputa por las luchas y la disputa por el poder. Es decir, surge la necesidad o el deseo de querer controlar ya sea objetos o en algunos casos también se generan conflictos por el comportamiento. Tenemos lo que la definición de conflicto sobre un actor que es Fijas Armengol, nos dice que es una situación de un grupo de interés en el cual se da por discrepar opiniones. Eso quiere decir que cada actor tiene una opinión diferente y por ende no coinciden y por eso se generan conflictos. En forma general nos dice que los conflictos son en sí problemas más a profundidad, pero en cambio en los conflictos ambas partes involucradas se encuentran dispuestos a buscar soluciones para llegar hacia un acuerdo que los beneficie a ambas partes. Seguimos. Seguimos, por favor. Atentis al que le toca. ¿A quién le toca, por favor? Continuando,
tenemos el conflicto social influye. Tenemos los intereses opuestos, las acciones de ambas partes, lo involucra la creencia, los grupos o colectivos humanos, la obstaculización de intereses. En sí tenemos que, en otras palabras, esto de aquí es un proceso que surge de las relaciones existentes entre individuos o colectivos y reflejan las interacciones anteriores y el contexto en el que se dieron. No hay conflictos al margen de tales relaciones. El conflicto implica las acciones de unas o ambas partes que de hecho obstaculizan los objetivos de la otra. Tenemos que todos los conflictos en este marco son parte constitutiva y resultado al mismo tiempo de las relaciones sociales, aunque no todas estas en sí mismas sean conflictivas. Sabemos que no siempre se dan las condiciones oportunas para que las comunicaciones sean eficaces. Al momento de nosotros transmitir nuestros problemas de una manera enfadadas o a gritos, a veces incluso sin ni siquiera mirar a las personas con las que tenemos el conflicto, lo más probable es que este ni siquiera nos escuche y si lo hace, lo haga de una forma hostil. Por lo que solucionar conflictos sería más difícil y terminaríamos en una disputa entre las personas que tienen el problema. Continúo. Como frase final tenemos que no podemos resolver problemas usando el mismo tipo de pensamiento que usamos cuando los creamos. Albert Einstein. Muchas gracias. Bueno, chicos, me quedan debiendo. Tienen 9 láminas. Ustedes casi. ¿Cuántos son ustedes? ¿Cuántos son del grupo? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son del grupo? 7. 7. Entonces ahí lo que digo, mire, hay que hacer una laminita más por un lado. Por otro lado, la exposición de ustedes magistral debe seguir el mismo formato. Deben tener todas las fotos. Si las pongo a la derecha, a la izquierda. La lámina siempre debe ocupar toda la superficie de la superficie útil de la lámina, de tal manera que todos puedan observar. Eso es de fundamental importancia. Dice que Jessica solo expuso la imagen introductoria, la frase introductoria, que estuvo muy buena, por supuesto, pero digamos porque no había más láminas. Entonces hay que tratar de inventar. Entonces, por un lado, todas las láminas tienen que seguir el mismo formato, es decir, todas le pongo fotos, le pongo figuras, gráficos, etcétera, etcétera, y ocupar toda la superficie útil de la lámina. Es una cuestión importante, ¿no? Bien, pero los felicito. En todo caso, yo sé que hay un esfuerzo, un sacrificio, pero tratemos siempre de ir avanzando hacia adelante. Una de las cosas importantes, miren, que suceden en los conflictos es de que no siempre en la vida el que habla más fuerte que sí que tenga la razón, ¿verdad? Eso decía la primera lámina en síntesis. Es decir, no, a veces hay gente que porque grita piensa que puede tener la razón, no siempre es así. Hay gente que puede ser muy mesurada, muy cauta en conversar y puede tener la razón, primera cuestión. Y la otra cuestión fundamental, los conflictos surgen por una disputa del poder. Y el poder, decíamos, que es la capacidad de dar. Es la capacidad de dar, qué sé yo, trabajo, de dar poder mismo, de dar empleo, de dar, no sé, diferentes cuestiones. Entonces, miren, los conflictos, en la mayor parte de los casos, se presentan por un conflicto de poder. Y poder, decíamos, que es la capacidad de poder dar. Bien, vamos, ¿cuántos minutos hicieron, Lady? Lady, ¿cuántos minutos hicieron? Lady. 6 minutos 45 segundos. Bueno, muy bien, muy bien. Entonces, felicitaciones, chicos, pero a mejorar, verán, a retroalimentar las observaciones que les he dado. No es lo contrario, no sirve de nada que la próxima exposición me vengan con lo mismo. Sí, siempre hay que retroalimentar. Vamos a escuchar, en cambio, a nuestras compañeras y compañeros del grupo número 4, con especial respeto y consideración. Igual, miren, tienen 9 laminitas y son 2, 4, 6 estudiantes. Si por lo menos siquiera deberían tener 2 láminas para cada uno, ¿no? Descontando la de la portada y la del gracias, ¿no? Pero bueno, en todo caso, para la próxima hacemos de esa manera. Vamos entonces a escuchar de una manera gráfica, es decir, sin tener que recurrir necesariamente a una lectura textual. Vamos a empezar con Alison. Con Alison vamos a empezar, nos vamos hacia arriba con César, luego nos vamos con Jefferson, bajamos hacia abajo con Katy, Marlon y terminamos, Marlon, porque Maribel no está. Entonces, en ese orden, por favor, así con el respeto y consideración que nuestros compañeros y compañeras se merecen. Corre tiempo, mi estimada Lady. Tenga la bondad, por favor, Alison. Bien. Prenderame las camaritas, por favor.
Ya, bien, nuestro tema es elementos fundamentales de los conflictos sociales, elementos de los conflictos, actores y grupos de interés, lo que compete a la violencia, conflictos y construcción de paz. Perfecto. Ya. Como una frase introductoria tenemos que enseñar a cuidar el medio ambiente es enseñar a valorar la vida. No, que Siguiente. No es medio ambiente, ¿verdad? La frase está bien, o sea, está bien porque son copiadas textualmente, pero no se olviden que no hay medio ambiente. Así es el medio. Bueno, bien. No estoy haciendo ninguna crítica porque toda la bibliografía está así, pero nosotros siempre tenemos que puntualizar aquello. Tengan la bondad, sigan nomás. Ya. Bueno, en sí tenemos que los conflictos tienen 3 aspectos fundamentales en la que están agrupadas o están caracterizadas en una estructura denominada las 3 Ps, en la que siempre habrá actores y grupos de interés. Bueno, y estos actores presentan una organización a la que les permite actuar según el beneficio de sus propios intereses. Bueno, según Mitchell, en 1981, ha caracterizado, como les mencionaba, la estructura denominada las 3 Ps, a la que concierne al problema, a las partes y al proceso. Siguiente, por favor. ¿Seguimos? Bueno, continuando con el actor social, según el autor Touraine, tenemos que Hácele un poquito el volumen, César, a su compu. Ya, espérenme un momentito. ¿Ahí se me escucha? Ya, perfecto, está muy bien ahí. Siga nomás. Bueno, tenemos al actor social como un sujeto colectivo estructurado, el cual posee recursos, los cuales le dan la facilidad de defender diferentes intereses o necesidades que tengan los miembros del colectivo o comunidad, dependiendo del caso. Ahora, este actor social, además de efectuarse como un grupo de intervención, lo que hace es responder a desigualdades o conflictos que se ven en un ambiente de relaciones sociales, los cuales en su mayoría suceden en su localidad. Además de que estos pueden ayudar a que el sistema político, el cual puede ser centralizador y autoritario, cambie y sea descentralizador y democrático. Claro que para que estos cambios se den, van a depender de la influencia que tengan estos actores sociales. Siguiente, por favor. Seguimos, démosle continuidad. A continuación vamos a hablar sobre lo que es violencia. En un contexto general, en sí es un comportamiento que prive o irrespete cualquier derecho o cualquier cosa, situación que altere a una persona. Puede ocasionar este tipo, pero hay que hablar desde otro ámbito, porque la violencia no solo directa, también se toma lo que es violencia estructural y también lo que es violencia de cultura. Igual todo esto damnifica lo que es a la persona y a un grupo social. Siguiente, por favor. Ya, siguiendo, dentro de nuestra sociedad encontramos un sinnúmero de casos de violencia, de lo que es violencia estructural. Un claro ejemplo es la sobreexplotación de algunas empresas a sus trabajadores, ya sea porque les aumentan el número de horas de trabajo o porque les cargan más peso al trabajo que ellos ya tienen sin tener en sí una remuneración asalariada. En este caso nosotros podemos denominar que hay un conflicto. Esto es porque existen intereses que benefician a la empresa, pero no es que estos beneficien en sí a todos los trabajadores a un 100%. ¿Por qué se da esto? Porque tienen miedo. ¿Miedo a qué? A miedo a que se los expulse del trabajo, o miedo de que ellos no puedan dar a conocer esos inconvenientes que tienen cuando se les priva de los derechos que la ley les da a los trabajadores. Y por ello conocemos en sí que hay un conflicto que no se ve, pero el conflicto está latente. Siguiente. Bueno, continuando con la exposición, tenemos lo que también es un pseudo conflicto. Bueno, un pseudo conflicto también se lo puede denominar como un conflicto, pero tiene características diferentes.
más por la percepción que tienen en sí las personas implicadas, que los hace parecer contrapuestos. Tenemos un ejemplo que sería dos hermanos que están en conflicto por una caja de colores, pero en sí uno de ellos solamente necesita lo que es el color rojo y el otro, en cambio, necesita los demás colores. Entonces, aquí tranquilamente podrían compartir lo que es la caja de colores al mismo tiempo y así se evitaría cualquier conflicto. También podríamos hablar lo que es de la construcción de paz. La construcción de paz es en sí un conjunto de acciones que están encaminadas, ya sea a medio, a mediano, a largo plazo, a lo que es evitar conflictos o cuando ya un conflicto se está suscitando, poderlo resolver sin tener que llegar a medidas de violencia. Y bueno, terminamos con una frase que dice: las violaciones de los derechos humanos de hoy son las causas de los conflictos del mañana. Esto nos quiere dar una breve idea que si es que empezamos a meternos en el espacio en que las otras personas se encuentran, empezarán los conflictos. ¿Y a qué me refiero con los espacios? Hay un dicho que dice: en donde terminan mis derechos, comienzan los de la otra persona. Gracias. Eso es todo. Bien, por la exposición. muy bien, chicos. Felicitaciones. A pesar de las poquitas láminas que tuvieron, la mejoró un poquito Jefferson con la exposición. Pero mire, ejemplo, él dijo muchas cosas que no están en la lámina, que podía haberse dado. La cultura de paz, por ejemplo, no me expusieron nada. Y la otra cosa, en la exposición gráfica, que es un poquito más complicada, se puede también cubrir todo la superficie de la lámina. Esa es una recomendación que les hago, ¿no? Y lógicamente hay que explayarse, verán. Si ustedes ponen más láminas, tienen la posibilidad de explayarse. Entonces, eso es de fundamental importancia. Entonces, para retroalimentar en las nuevas exposiciones, entonces, primero que las láminas, ya sean gráficas o magistrales, cubran toda la superficie de la misma y tratar de poner lo que dijeron muchos de ustedes: no se aprendan, pónganme la lámina. O sea, no quiere decir, verán, que leer la lámina significa que yo no pueda usarla. Usarla significa utilizarla referencialmente, utilizándola, qué sé yo, con mnemotécnica, utilizando con colores, etcétera, etcétera. Entonces, eso es de fundamental importancia. Miren, una de las cuestiones de mañana estaba viendo las noticias y decían de que en Guayaquil, por este feriado, yo creo que es ya la norma general que se está estableciendo en el país, decían que por problemas de violencia, especialmente violencia doméstica, violencia intrafamiliar, decía que las estadísticas son más o menos de que hay un femicidio por día en Guayaquil en este feriado que hubo. Un femicidio, miren, dense cuenta. ¿Pero por qué? Porque generalmente la violencia genera violencia. Es decir, cuando no estamos en la capacidad de poder controlar nuestros impulsos, eso generalmente se puede convertir en una cuestión totalmente trágica. Entonces, miren lo interesante, entonces, lo que dijo Jefferson al final. Mis derechos terminan donde empiezan los derechos de los demás. Es decir, ser respetuoso de mi espacio, saber realmente hasta dónde puedo llegar yo como ser humano, pero sobre todo entender dónde empiezan los derechos de las otras personas. ¿Por qué se genera la violencia? La violencia se genera porque los seres humanos, las personas, en esa convivencia social nos entrometemos. Prácticamente nos estamos metiendo en el derecho de los demás. Entonces yo de mañana escuchaba las noticias en algunos medios de comunicación que daban y decían, por ejemplo, de que la mayor parte de estos femicidios se producen por el silencio de la parte afectada. ¿Pero qué significa eso? El silencio se da porque esa persona, en cambio, la agresora, está invadiendo el espacio que no le corresponde. Entonces, los conflictos socioambientales surgen así, verán, porque justamente los problemas que empiezan como problemas de carácter social, a medida que van avanzando, van evolucionando. Y en el momento que van evolucionando, comienzan realmente a convertirse en un verdadero detonante que comienzan a afectar a los recursos naturales. Y cuando ya afectan a los recursos naturales, entonces estamos hablando de que el conflicto socioambiental está teniendo ya una connotación ambiental. Una connotación, realmente decíamos, cuando vemos a la Tierra como un espacio vital, como un espacio de vida. Entonces, miren, el origen, diría yo, de todo esto genera con la violencia. La violencia genera violencia. Por eso, a mí me hubiera gustado un poquito que explayen más lo que tiene que ver con la cultura de la paz. Es decir, yo les contaba a ustedes, Costa Rica genera una cultura de paz, ¿verdad? No tiene ni siquiera ejército, ¿no? ¿Pero por qué? Porque son respetuosos, primero,
de sus derechos y son respetuosos de sus obligaciones. Eso es de fundamental importancia. Es decir, nosotros a veces solo queremos que nos den derechos. Solo queremos nosotros ser beneficiarios de derechos. Pero cuando nos dicen cumplir con nuestra obligación, cumplir con nuestra responsabilidad, no nos gusta. Entonces, es de fundamental importancia para poder solucionar los conflictos socioambientales, saber exactamente cuáles son mis derechos y cuáles son los derechos de las otras personas. ¿Cuántos minutos hicieron, mi estimada Lady? Lady. Y que se hicieron... ¿Y que me escucha? Sí, claro. Se hicieron 6 minutos 40 segundos. Perfecto, muy bien. Entonces, chicos, retroalimenten para la próxima. Hay que incrementar las láminas, que las láminas ocupen toda la superficie, poner una mnemotécnica para realmente, en función de aquello, utilizarla como referencia. Pero no se olviden, verán, no se olviden, porque no quiero repetir lo mismo en la siguiente exposición. Ese es el objetivo de las exposiciones, tratar de ir creciendo académicamente. Muy bien, vamos a escuchar entonces a nuestras compañeras y compañeros del grupo número 5, así con ese especial respeto y consideración que todos nos debemos y nos merecemos acá en el aula, ¿no? Porque yo siempre digo que la mejor manera de testimoniar el respeto y consideración es en la práctica, escuchando, ¿no? A mí no me digan que me respeta a mi compañero o compañera si definitivamente estoy invadiendo su espacio, como digo antes Marlon. Estoy invadiendo el espacio que a mí no me corresponde. Y en este momento el espacio que a mí me corresponde es escucharlos a mis compañeros. Vamos a escuchar las conclusiones, ¿no? Vamos a escuchar las conclusiones de los dos subtemas del tema 1. Las conclusiones de alguna manera tratan de aglutinar, tratan de hacer una síntesis, de hacer una especie de resumen de lo que dice el documento y que nos puede servir incluso para poder ir estudiando para los exámenes que nos corresponda dar, ¿no? Entonces vamos a escuchar entonces de la siguiente manera. Vamos a escuchar desde William de forma ascendente y terminamos con Jason. Entonces, en ese orden, por favor, tenga la bondad, Lady, corre tiempo. ¿Se me escucha, Inge? Sí, claro, perfecto. Tenga la bondad, por favor. Continuando con la exposición, vamos a exponer las 20 conclusiones acerca de... ¿puedes continuar con la diapositiva, compañero? Ya, como frase introductoria tenemos que... Como frase introductoria tenemos que el conflicto no es entre el bien y el mal, sino entre el conocimiento y la ignorancia. Qué buena siguiente, compañero. Sigamos. Como primera conclusión podemos acerca del tema de antecedentes generales de los conflictos sociales es que un conflicto implica una falta de acuerdo entre dos o más personas. Es decir, que si este conflicto persiste en el tiempo, afecta a todo un grupo grande de individuos que los rodean. Y si este no es tratado a su tiempo, puede producir lo que es la violencia y lo que es la guerra. Como otra conclusión tenemos lo que es el conflicto. Es una situación inherente al ser humano. ¿Qué queremos decir con inherente? Que es esencial y permanente de una persona, es decir, que forma parte de nuestra propia naturaleza, por lo que no podemos deshacernos de un conflicto. Siguiente diapositiva. Muy bien, William, muy bien. Siga nomás. Ya. Siguiendo con las conclusiones, tenemos que los conflictos son inevitables y necesarios. Eso es de lo que les estaba hablando. Entonces, su objetivo en sí no es eliminarlos ni evitarlos, sino buscar una forma de encauzarlos, buscarles una solución que amene, que no se dé a una forma de violencia. Siguiente diapositiva. Ya, para continuar con esta exposición, dando lo que serían las conclusiones, tenemos que el conflicto tiene un punto en donde, previo, digamos así, al estadio de la violencia. Entonces, en este punto es muy importante examinar las causas de este conflicto para evitar así las tensiones como una manera preventiva, como ya lo había dicho, para evitar la violencia. Otra conclusión que tenemos es que la gestión de este conflicto mediante un miembro, digámoslo así, neutral, que ayude a gestionar estas dos partes del conflicto, puede ser vivido tanto de manera positiva o como negativa. Depende de cada perspectiva de las personas. Es decir, que unas personas piensan
que lo que ellos dicen está bien, en cambio las otras no lo ven así. Entonces ya depende de cada perspectiva de una persona o puede ser de los grupos y estas de sus relaciones interpersonales. La siguiente. Muy bien, ahora hablando en sistemas de justicia, se pueden establecer estos sistemas de justicia con un objetivo principal que es de solventar los litigios y los conflictos que puedan generarse mediante estos conflictos. Y así como ya lo veníamos diciendo, puede ser entre una persona o a su vez también entre comunidades o sociedades. Y las aplicaciones de estas leyes y reglamentos pueden derivarse en técnicas que desnaturalizan el sentido de la justicia. Siguiente. Listo, voy yo. Tenemos también que esta parte que nos dice que los conflictos como fenómeno nos acompañan a nosotros en todo proceso histórico y de cambio social. Lamentablemente, para que haya un cambio siempre tiene que haber un conflicto. Y está bien, porque si todos estuviéramos iguales en algo, todos pensaríamos lo mismo, no habría razón. Entonces también, como nos dice aquí, los conflictos resultan necesarios dentro de la normal convivencia y para que la dinámica de todas las sociedades fluya. Y esta parte es muy importante y por eso pusimos la imagen de Ecuador, de lo que pasó en octubre del año pasado. Nos dice que las fuerzas de represión o del orden, ahora en términos modernos, no fueron hechas para, como quien dice, para la guerra o para protegernos, sino más bien se pensaron para evitar las agresiones violentas y garantizar la seguridad entre los ciudadanos. Siguiente. Voy yo, entonces. Ya, como conclusiones del subtema 2 sobre los problemas y conflictos, podemos decir que los problemas son situaciones que afectan de manera directa o indirectamente, positiva o negativamente, ya sea a las personas, grupos o a la propia naturaleza. También que estos problemas tienen que ver tanto con los sistemas económicos, el modelo de desarrollo, el marco normativo, el orden social o la organización de cada territorio. Siguiente, por favor. Ya. También tenemos que los conflictos con frecuencia se constituyen en potenciales factores y fuentes de muchos de los conflictos sociales. Estos pueden afectar a los derechos y además generar perjuicios o daños a personas o a grupos grandes de comunidades o a la sociedad en general. El conflicto también es una forma de conducta competitiva entre las personas o los grupos sociales y estas ocurren cuando se encuentran en oposición consciente, causado por la inconformidad de las partes o la búsqueda de objetivos diferentes. Siguiente, compañero. Continuando con la exposición, se dice que el conflicto... Su camarita, por favor, Tania. Ya. El conflicto es una situación en la que se encuentra, en la que un grupo de interés, sea esto una persona, empresa, una institución, se encuentra en oposición con otro actor del mismo rango. Esto conduce a una lucha o a un enfrentamiento. Por lo tanto, se puede decir que el conflicto social incluye intereses opuestos, es decir, que hay diferentes objetivos entre ambas partes y para que exista este conflicto debe ser reconocido y desatar acciones. Compañeros, les quedan 3 minutos. Siguiente. Ya. Los conflictos se encuentran dentro de un contexto de relaciones sociales, por lo cual los factores culturales e históricos influyen dentro de un conflicto. Y el conflicto es un proceso que surge de relaciones existentes entre individuos o colectivos. Esto refleja interacciones anteriores y el contexto en el que se dieron. Siguiente. Ya, continuando con la exposición, tenemos que
Todo conflicto siempre va a implicar que existan acciones de ambas partes. Estas acciones van a obstaculizar los objetivos de la otra persona. Existen y habrán factores culturales e históricos que van a influir directamente en todo momento en los procesos conflictivos y en las formas de ver y percibir la autoridad y las conductas, si son aceptables o no. Digamos. Ya, y para finalizar tenemos que el conflicto, cuando se maneja correctamente, fortalece. Eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención. Bueno, muy bien. Bueno, felicitaciones. Igual hay que poner todas las láminas en el mismo formato, ¿no? Las láminas que expuso Jackson ya no tenían fotografías, por ejemplo. Entonces todas las láminas tienen que seguir el mismo formato. Y la otra cosa, que todas las láminas cubran toda la superficie de la lámina. Eso es fundamental. Entonces, para poder hacer. Pero vamos un poquito ya a sacar a limpio algunas cosas, ¿no? Me parece que hay algunas conclusiones muy importantes que ustedes dijeron. Por ejemplo, la que dijo William me gustó mucho, la que dijo de que el conflicto, en definitiva, es consustancial con el ser humano. ¿Qué significa consustancial? Es decir, es parte del ser, es parte de la persona, es parte del individuo. Yo digo que los conflictos nacen incluso desde el momento que un ser humano viene a esta tierra. Es decir, prácticamente es algo que viene por antonomasia, viene por historia, viene por tradición. Entonces, esa es una cuestión fundamental a considerar. El conflicto, entonces, es algo consustancial a la humanidad, es algo consustancial al ser humano, es propio de las personas. Ahora, otra cuestión fundamental, ¿por qué se presentan los conflictos? Los conflictos, primero, es necesario identificar las necesidades y los intereses. Lo que yo siempre estoy diciendo. Un conflicto se produce por necesidad y por intereses, en donde realmente en esa lucha de poder conquistar los intereses y las necesidades, comienzan entonces a entrar en conflictos dos grupos de poder. Dos grupos que de alguna manera están queriendo medir fuerzas para ver quién se hace de las necesidades y de los recursos con los que dispone la naturaleza. Entonces, fíjense lo interesante entonces a nosotros como futuros ingenieros e ingenieras forestales, conocer entonces cuáles son los recursos que de una u otra manera ponen en riesgo, fíjense, a las cuencas hidrográficas, a las comunidades. Yo les contaba a ustedes que hay muchos terrenos posiblemente que han pasado baldíos años. Nadie les ha parado ninguna importancia, nadie les ha prestado absolutamente nada. Pero por A o B circunstancias en ese terreno totalmente despoblado, totalmente erosionado, en ese ecosistema totalmente degradado, llegan a descubrir algo, necesidades e intereses. Necesidades e intereses, necesidades desde el punto de vista económico, necesidades desde el punto de vista del poder, ¿verdad? Intereses económicos, es decir, cómo realmente yo puedo beneficiarme de aquello. Entonces, es de fundamental importancia. Entonces, cuando nosotros analizamos los conflictos socioambientales, poner en la palestra de la discusión las necesidades y los intereses que tienen los grupos humanos, que tienen los grupos de poder. Y ahí, lógicamente, entra en juego lo que habíamos conversado ya en la conferencia que di anteriormente, sobre las dos visiones que existen de ver a la naturaleza, de ver el ambiente. ¿Cuál era la primera visión? A ver, acordémonos, ¿cuál era la primera visión? ¿Cuál era la primera visión? Hagamos una recapitulación. ¿Cuál era la primera visión de ver la naturaleza? Me quedé solo. ¿Cuál es la primera visión? Nadie. A ver, alguien. ¿Cuál es la primera visión con que el mundo vea la naturaleza? Con que las personas, con que las comunidades, los grupos de poder vean a la naturaleza. A ver. Primero lo ve desde una visión antropocéntrica, desde el ser humano. Ya, pero ¿cómo se identifica eso? ¿Cómo me explica? ¿Cuál es la primera visión antropocéntrica? La del ser humano, viendo a la naturaleza como ¿cómo sería? Como una propiedad. Como una propiedad. Bien, a ver, ¿quién me dice? A ver, ya, Jefferson, ya más o menos, ¿no? Pero no está bien. A ver, ¿quién me dice cuál es la primera visión con que la humanidad, con que las comunidades, los grupos de poder ven a la naturaleza? Primera visión.
De aprovechamiento, Inge, como para producción. La primera visión es el aprovechamiento de ver a la naturaleza como una mercancía, como un recurso, en donde incluso esta primera visión decíamos que la ven a la naturaleza como un enemigo, y al enemigo hay que conquistarlo, ¿no? Al enemigo hay que tratar de sobajarlo, al enemigo hay que tratar de tenerlo conmigo, ¿no es cierto? Entonces, la primera visión, decíamos, es aquella que los grupos de poder, las comunidades, la humanidad en general, ve al ambiente, ve a la naturaleza como un recurso, ve a la naturaleza como una mercancía. Y se acuerdan que decíamos de que este autor, Bertolt Brecht, este alemán, decía que cuando tú tienes la forma de ver a la naturaleza como una mercancía que se compra, se usa y se vende, única y exclusivamente quieres conquistarla, única y exclusivamente quieres aprovecharla, quieres esquilmarla. Esa es la primera visión. Entonces, es una visión totalmente extractivista. Y decíamos que esa visión extractivista se centra en el modelo de desarrollo que tenemos, que es un modelo totalmente consumista, totalmente esquilmador de los recursos naturales, extractivista de manera general. Primera visión. ¿Cuál era la segunda visión? ¿Cuál era la segunda visión? La segunda visión, ingeniero, era que se ve la naturaleza como un espacio de vida. Perfecto, Lady. Muy bien. La segunda visión, en cambio, es aquellos humanidad, comunidad, grupos de poder, el Estado, no sé, independientemente de los que sean, que estamos viendo a la naturaleza como un espacio de vida, como un espacio vital, en donde nos consideramos los seres humanos parte de la naturaleza. En la primera visión, no. Consideran de que la naturaleza nos pertenece y por lo tanto, como nos pertenece, hay que aprovecharla. En esta segunda visión, somos parte, un elemento más. Es decir, nosotros prácticamente estamos siendo parte de la naturaleza. Lo vemos como un espacio de vida, como un espacio vital. Y al verlo desde esa perspectiva, lo que queremos es armonía, queremos equilibrio ambiental, queremos tratar de cuidar, queremos tratar de proteger a la naturaleza, el ambiente. ¿Cuándo surge el conflicto? ¿Cuándo surge el conflicto? ¿Cuándo surge el conflicto? Cuando hay diferencia de intereses o percepciones. Ya. Decíamos cuando chocan las dos visiones. Cuando chocan las dos visiones. Por necesidades e interés, como dice Blanca, ¿no? Pero cuando chocan, cuando prácticamente se vienen a contrapuntear las dos visiones. La visión extractivista versus la visión de ver a la naturaleza como un espacio vital. Entonces decíamos que en el momento realmente que chocan esas dos visiones, tanto la una como la otra, se genera el conflicto. Y ese es el detonante para que pueda aparecer un conflicto socioambiental. Ustedes también hablaron, me pareció una cuestión muy interesante, en el conflicto es necesario también tomar en cuenta lo justo y lo legal, que veíamos el año anterior en legislación ambiental. ¿Quién me dice qué es justo y qué es legal? A ver, estamos sacando las conclusiones del tema. ¿Quién me dice qué es justo y qué es legal? A ver, alguien que me diga qué es justo. A ver. Justo podría ser que es algo que nosotros percibimos de la realidad que es algo correcto. Legal, a veces las leyes no sustentan lo justo, es decir, no cumplen lo que debería ser, pero se someten porque ya están regidas y especificadas. Muy bien, Blanca, muy bien. Un ejemplo de justo. A ver, ¿quién me quiere poner en base a la definición que nos ha estado muy bien, Blanca? Fabulosa su definición. ¿Quién me quiere poner en cambio un ejemplo de un proceso justo? A ver, en una cuenca, en una comunidad, un proceso justo. A ver, un proceso justo. Por ejemplo, aprovechemos ahorita la época de incendios, a ver, un proceso justo. Un ejemplo de un proceso justo. A ver, noveno ciclo, son cuasi ingenieros forestales, hoy día se van a pelear aquí por darme... Lo justo... A ver. Lo justo no es como ser el recurso hídrico, que todas las personas tengan las mismas oportunidades a adquirir el recurso. Perfecto. Con respecto a los incendios forestales, pongo un ejemplo de un proceso justo. Los incendios forestales, semana ardía prácticamente el Ecuador, no solo ha sido Loja, sino casi todo el Ecuador ardía con incendios forestales, que se viene a constituir en un conflicto socioambiental. Un ejemplo en el caso de los incendios forestales de un proceso justo, a ver. A ver.
Sería sancionar al culpable, No. propiamente. No. La Sería sanción está en el plano de lo legal. De lo legal. ¿Cuál sería un Sería proceso justo en los incendios forestales? A ver. que se los o sea, que a las personas que han estado, o sea, que han tenido por ahí terrenos damnificados o algo así por el incendio, se les retribuya alguna, no sé, de alguna manera. A ver, pero estamos en los incendios forestales. En los incendios forestales se quema vegetación. Por eso, que alguna se le, o sea, se le retribuya, porque hay personas que tienen, digamos, terrenos por ahí y a veces el incendio, pues, puede llegar hasta esos lados también. ¿Ya? ¿Y qué hacemos en ese caso? ¿Cuál es el proceso justo que podríamos hacer si se quemó la vegetación? Que se le retribuya o que se le haga como una tipo restauración. Bueno, a ver, otro ejemplo de un proceso justo. Estamos hablando de una cuestión de justicia, ¿verdad? Lo justo es lo ideal, lo justo es el deseo, lo que yo quiero, pero que no puedo. Eso es lo justo. Lo justo dice, yo quisiera, es el deseo, es el anhelo que tiene cada persona, pero que a veces en la práctica no se puede. A ver, entonces, póngame un ejemplo de un proceso justo en el ejemplo que estamos viendo de los incendios forestales. Ayer lo escuchaba hablar en una emisora acá de Loja, un ingeniero forestal que fue estudiante mío y que trabaja en el Ministerio del Ambiente y que habló largo sobre los incendios forestales. Entonces, él hablaba, no dijo justo y legal, pero él dijo, yo, por ejemplo, dijo, como encargado de los incendios forestales, yo quisiera hacer aquello, pero el COA no me permite. A ver, entonces póngame un otro ejemplo de un proceso justo en los incendios forestales. A ver, yo pensé que se iban a pelear poniendo ejemplos, ¿ah? Pero me están medio poniendo triste. ¿Ah? Dije, algo justo también no sería como por ejemplo pasó ahí en Quilanga, que en la parte alta habían tenido cabezas de ganado los dueños. Ajá. Y como pasó el incendio, pues se habían quemado todo ese ganado y todo eso. Y un proceso justo no sería ahí que el que ha hecho eso o el que ha provocado el incendio devuelva esas cabezas de ganado. Sí, puede ser, muy bien, Marlon, puede ser. Pero hablemos ahorita del recurso. Hablemos como forestales, a ver, ¿cuál sería un proceso justo? Ustedes saben lo que es un incendio forestal. El incendio forestal es prácticamente el movimiento del fuego a lo largo de todo el bosque sin respetar absolutamente nada. El incendio forestal no va siendo selectivo. No, es que esto es de Marlon y él es un buen ingeniero forestal, no voy a quemar. O esto es de Yelena, no sé, en Lauro Guerrero, ella cuida, no voy a quemar. El incendio forestal barre con todo. Entonces, pongamos un ejemplo de un proceso justo en los incendios forestales. A ver. ¿No sería, ingeniero, una reforestación? Reforestación. ¿Qué más? ¿Alguien más quería hablar? Perfecto, Alonso. Muy bien. ¿Alguien más? O sea, yo iba a decir casi lo mismo, pero sería justo de que todas las personas aledañas ayuden a la recuperación, porque la verdad toda esa área les sirve les da servicios ecosistémicos, entonces lo justo sea que todos deban hacer, aunque legalmente siempre se culpa a una persona. Ese es el anhelo, ¿no es cierto, Blanca? Ese es el deseo, Alonso, ¿no es cierto? Decir muy bien, señor, a ver, quemaron 10 hectáreas, pues reforesten 20 hectáreas, ¿ah? Eso sería lo justo. Pero lo legal, aquí viene lo que dijo Nancy, alguien vuelta, lo legal es aplicar la sanción. ¿Qué dice la sanción? Posiblemente, no sé, vaya desde algunos salarios mínimos vitales, ¿no? Ahorita ya contempla, también ustedes saben que ya contempla dentro de las infracciones de carácter ambiental y forestal, contemplan sanciones de carácter no solo pecuniarias, sino también punitivas. Es decir, caen en el plano de lo penal, ¿no? Pero generalmente esa es la aplicación de la ley. Es decir, en el caso de lo legal, cae en la aplicación de la norma. Es decir, la aplicación de la ley. Entonces, por ejemplo, entonces decía ayer este ingeniero forestal, decía al periodista, yo como ingeniero forestal quisiera ponerles, no sé, una multa sumamente elevada, pero no puedo, la ley no me lo permite. Entonces, en el conflicto socioambiental se presenta ese tipo de cosas, ¿no? Lo justo y lo legal. Y a veces hay que contrapuntear aquello, hay que contrapesar aquello. Porque por un lado, por ejemplo, el gobierno dice, bien señores, saben que lo justo es tratar de aprovechar, qué sé yo, toda la minería de Zamora. Porque en función de aquello hay educación, hay salud, hay vías, etcétera, etcétera. Eso, digamos, desde el punto de vista de lo que anhela el gobierno. Desde el punto de vista legal, ya se están dando las concesiones, pero la comunidad también tiene su punto de vista. Y dice, no, señores, saben de que, claro, ustedes viven en la capital, pues no les afecta a nosotros. Nosotros, dice Alison, estamos viviendo aquí. Y el agua donde el río anteriormente nos bañábamos, ya no podemos hacerlo porque está contaminado de cianuro. Claro, ustedes
con toda propiedad, dicen desde la capital o dicen desde la metrópolis que eso es justo o que es legal. Sin embargo, desde el punto de vista de las comunidades, eso generalmente no es justo. Entonces, es de fundamental importancia, entonces, poner en juego todo este tipo de visiones. Entonces, por lo que decíamos de que prácticamente el conflicto socioambiental surge cuando estas dos visiones, yo diría, de lo justo y lo legal, ¿no?, se contraponen. Es decir, comienzan a tener roces, comienzan a tener fricciones, ¿no? ¿Qué dicen las empresas mineras? Eso tenemos todo desde el punto de vista legal, está bien. Dice, aquí tenemos la licencia ambiental, aquí tenemos la licencia, qué sé yo, del Ministerio de Energía y Minas, aquí tenemos la autorización del municipio, tenemos absolutamente todo. Todo está en regla desde el punto de vista legal, pero del punto de vista justo, desde el punto de vista del anhelo que quieren las comunidades, posiblemente digan, saben que eso a nosotros definitivamente no nos gusta, no nos conviene. Entonces, estas dos visiones son de fundamental importancia considerarlas, analizarlas. Y miren, en algún momento ustedes como futuros ingenieros e ingenieras forestales, puede ser que estén en el centro, puede ser que sean el sándwich, puede ser que estén en la mitad como mediadores, como facilitadores, como negociadores de un conflicto socioambiental. Y de ahí la importancia de entender estas dos visiones. De ahí la importancia que incluso en una conclusión hablaron de la cuestión cultural. La cuestión cultural es de fundamental importancia. Posiblemente, no sé, para nosotros mestizos, no sé, la caída del puente en los encuentros que decían antes, creo que Alonso dijo, tiene una connotación. A mí posiblemente no me afecte mucho. ¿Por qué? No sé, así me estuviera movilizando, no lo voy a utilizar el puente. Pero en cambio, la visión de la gente que está pasando todos los días por el puente o que pasaba todos los días por ese medio de comunicación, no lo tiene. Entonces, miren que a veces, incluso como mediador, hay que ponerse en el plano de analizar la parte cultural, la parte de la cosmovisión. ¿Se acuerdan que decíamos que la cosmovisión tiene que ver mucho con la cuestión de la cultura, con la cuestión de los saberes, con la cuestión realmente de las diferentes costumbres que tiene la comunidad? Y decíamos que la cosmovisión puede ser influenciada desde el punto de vista del yo interno, pero también puede ser influenciada desde el punto de vista del contexto. El contexto incide mucho. Entonces, analizamos, por ejemplo, la cosmovisión de nosotros como simples ciudadanos mestizos versus la cosmovisión de la comunidad shuar, por ejemplo, ¿no es cierto? Son visiones totalmente diferentes, son percepciones totalmente diferentes. Entonces, cuando se analiza el conflicto socioambiental, es de fundamental importancia, entonces, considerar todos estos elementos. Y algún momento ustedes pueden hacer que estén en cualquiera de las dos orillas y traten de defender una u otra visión. Una u otra visión. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿cuántos minutos hicieron, mi estimada Lady, el último grupo? ¿Cuántos minutos hicieron? Lady. Inge, hicieron 8 minutos 40 segundos. Perfecto. Entonces, por favor, unifiquemos el criterio para que todas las láminas tengan el mismo formato, todas tengan la misma fotografía, ocupemos toda la imagen que tiene generalmente la lámina, para de esa manera retroalimentar de la mejor manera para la próxima exposición. Hacemos una recapitulación de lo que está pendiente de la próxima clase. La próxima clase, si Dios lo permite, vamos a hacer la exposición ya de la práctica 1. La práctica 1 es fundamental para poder dar inicio a lo que va a ser el trabajo de investigación final de la asignatura, que es la dramatización de un conflicto socioambiental. Ahí sí van a disponer de 15 minutos para hacer la presentación. Por favor, entonces tratemos de todas las observaciones que hemos hecho en esta exposición, pongámoslas en práctica para no cometer la misma clase de errores, ¿no? Por otro lado, no nos descuidemos de estar presentando la tarea en las fechas señaladas, tanto el foro como la presentación, en este caso de la práctica número 1. Y después de eso ya se nos vienen más tareas, como es el análisis del siguiente tema, las siguientes prácticas, así que por favor no nos descuidemos. Muy bien, entonces hasta ahí vamos a quedar. Aprovechen entonces el tiempo para poder hacer las tareas, ¿sí? Y si Dios lo permite, entonces nos vemos en la próxima clase. Que estén muy bien, ¿no? Que tengan un buen resto de semana y un lindo fin de semana. Que estén muy bien, chicos. Hasta luego. Gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego, chicos. Que estén